35 minutos, decíamos hace un ratito nada más que les íbamos a contar qué es lo que está pasando en todo el escenario político local después de las PASO. Quedaron, bueno, obviamente confirmados quiénes son los candidatos que van hacia las generales, pero en el medio aparecieron las impugnaciones contra la candidatura de Mauricio Davico. En principio fue el abogado de la ciudad, Julio Majul. Y se sumó también una impugnación de La Libertad Avanza. Por eso vamos a hablar ahora con Pía Lombardo, que ella es apoderada legal de esta fuerza. ¿Cómo estás, Pía? Mónica Farabello y Rodrigo Peruso te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, bueno, gracias por atendernos, Pía, y contanos en principio cuáles son los motivos que ustedes expusieron para impugnar la candidatura de Davico. Bueno, los motivos son claros y también se han planteado en su momento cuando él se presentó como precandidato. Otras personas hicieron la impugnación, la cual los fundamentos están bien. Uno de ellos es el tema de la residencia, ya que el señor Davico actualmente reside, y hace por lo menos 12 años que reside en la ciudad de Gualeguaychú. Porque como todos sabemos, de Gualeguaychú, no, perdón, de Pueblo General Belgrano. Pueblo Belgrano. Sí. Además, como todos sabemos, él es intendente de ahí. Entonces, según la Constitución y la Ley Provincial de Municipios y Comunas, para ser intendente de una localidad necesitas tener residencia de por lo menos 4 años anteriores y mantenerla durante el cargo de intendente. Claro. De hecho, el señor Davico se tomó licencia para poder hacer campaña, ya que no iba a estar en los fueros de la intendencia ni territorialmente en Pueblo Belgrano, sino que iba a estar obviamente concentrado en Gualeguaychú haciendo esta tarea de campaña. Y se ha pedido la licencia, ya que como está prohibido no residir en la localidad de la cual sos intendente, necesitas una autorización para irte más de 5 días. Entonces, por un lado, él intenta, mientras es intendente en un lugar, ganar la intendencia de otro. Y él ya hace dos periodos que es intendente. Entonces, constitucionalmente tampoco puede ser reelecto. Pero no puede ser reelecto no solamente en Pueblo Belgrano, sino que también en cualquier localidad de la provincia de Entre Ríos. Ustedes lo que entienden es que Davico no se podría presentar en ninguna ciudad estas próximas elecciones porque sería su tercer mandato, debería esperar 4 años y ahí sí, podría. Exacto, él debería esperar 4 años y luego candidatearse, ya sea para intendente o viceintendente, porque además también la normativa dice eso, hace la aclaración de que ninguno de los dos cargos ejecutivos podría volverse a reelegir. Y ahí podría tener un periodo solo de 4 años, ¿no? Claro, él ahora tendría que esperar 4 años y luego volver a presentarse. Esperar 4 años, luego volver a presentarse, y ahí ya tendría cumplido como intendente y como vice, y creo que podría, esperando 4 años, no hay ya más una limitación, me parece que ahí podría. Pero en este caso puntual del que estamos hablando, el señor con mucha astucia y alevosía, o sea, de malicia, intenta interpretar la normativa a su criterio para perpetuarse y mantenerse en el poder, que ya ni siquiera le importa para quién estaría gobernando. Ahora, lo único que le importa es seguir siendo intendente de algún lugar. Del que sea. Pía, justamente las leyes lo que buscan es que la gente no se perpetúe en el poder, que haya recambio, que haya reglas claras. Uno te escucha y escucha, por ejemplo, la explicación de la ley y pareciera ser clara, pero cuando las impugnaciones llegan a la justicia, después los jueces son los que interpretan esto y muchas veces se puede interpretar de una manera o de la otra. ¿Por qué sucede esto o por qué las cosas no están claras? Digo, también para los ciudadanos, para que nosotros tengamos reglas claras. Mira, no sé por qué sucede esto, porque en realidad debería interpretarse la Constitución y la ley del único modo posible, que es el espíritu del legislador. Al momento de la reforma de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, al momento de la reforma del 94 de la Nacional, los puntos que se tuvieron claros es evitar que las personas que gobiernen tengan más poder del necesario para hacerlo.
porque de esa manera se desvirtúa la democracia. De hecho, uno de tantos autores, incluso doctrina, jurisprudencia, habla del respeto que hay que tener a la alternancia tanto de las personas como de los partidos o los colores políticos en el gobierno, porque es lo que permite el consenso, la discusión, el habla entre las distintas voces que puede haber en un cuerpo colegiado o en el caso que es una intendencia, dar lugar a otras personas, porque si no se vuelve una especie de, lo voy a hacer una comparación presidencial, un presidente extremadamente fuerte, que se llama hiperpresidencialismo en términos políticos, y empieza a generar, por un lado, desequilibrio entre los poderes, porque va adquiriendo mucho más poder, y también hay un problema en la igualdad de competencia, ya no hay equidad entre los candidatos. Imagínate que la persona que se encuentra en el poder tiene muchas más herramientas económicas, financieras, gubernamentales. Hasta de visibilidad, digamos. La visibilidad, además, bueno, en este caso, además él ya tenía visibilidad anterior. Pero en esta cuestión que puede usar o aprovechar el aparato estatal para hacer campaña, perjudica a todos los candidatos. Acá, en nuestro caso, en la Alianza, además de que perjudica a nuestro candidato a intendente, también a los que van como concejales, e incluso para arriba, porque el efecto arrastre, la gente, si no corta boleta y elige la de Davico entero, perjudica desde presidente incluso hasta el consejo. Claro. Y claro. No está haciendo una digamos, una elección transparente y clara. Porque es una persona que se está aprovechando. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el abogado de Davico, quien explicó que él tiene el domicilio acá en Gualeguaychú, que hace 2 años que él vive acá, que su hijo va a una escuela de acá de Gualeguaychú. Esos fueron algunos de los argumentos que yo digo, que él nació acá, que aparte nos separan solamente un par de kilómetros de las localidades. Entiendo, son 2 localidades distintas, pero digo, ¿escuchaste, pudiste leer los argumentos también de la defensa de Mauricio Davico? No, pero estaba al tanto de algunas de las cosas que me estás diciendo. Y por empezar, respecto al domicilio del DNI, hay personas que tienen, bueno, el DNI como es uno, vas a tener uno. Pero, por ejemplo, en mi caso yo tengo el domicilio del DNI, tengo el domicilio del fiscal, y como soy abogada, en cada juicio que me constituyo, que no es en la ciudad donde yo resido, tengo que también constituir domicilio. Entonces, si yo me aprovechara de esa situación, en mi caso profesional, porque trabajo en varias provincias, podría ser tranquilamente en la actualidad candidata en Córdoba, por ejemplo. Claro, postularte en distintas provincias donde vos laburás y decís, bueno, yo tengo la residencia acá. Exacto. Eso no, el domicilio es una característica que tiene la persona al momento con efectos legales para las notificaciones o para la cuestión de arraigo y con fines más jurídicos. La residencia es el lugar donde uno tiene su vida armada, donde uno trabaja, donde uno tiene su familia, donde tiene sus grupos de amigos. Y más allá que Davico tenga sus empresas privadas, hoy su función principal es la de intendente de Pueblo Belgrano. Por ende, su residencia es en Pueblo Belgrano. Y porque además no podría ser intendente de Pueblo Belgrano si no residiera ahí. Claro. Si ahora el abogado dice, no, él está viviendo en Gualeguaychú porque el hijo va a la escuela, que acá un paréntesis, cada familia es un mundo. O sea, puede ir el chico a la escuela ahí y él vivir en Pueblo Belgrano y ser una familia constituida en sus reglas, lo cual me parece que no hay que hablar acá porque es la cuestión privada de ellos. Y retomando, me perdí sola porque quiero hacer esa aclaración, o sea, retomando al hecho de que el día que reside en Gualeguaychú porque el hijo va a la escuela y porque él cambió el domicilio, entonces está violando la ley por lo menos hace 2 años. Y porque no decís, es incompatible los 2 años de residencia acá con su intendencia. O reside en Gualeguaychú o reside en Pueblo Tendría que haber Belgrano. pedido licencia si se hubiera querido postular aquí en Gualeguaychú 2 años antes. Hace 4, es decir, él tendría que haber aceptado el cargo de intendente, o sea, asumirlo y pedirse licencia para tener 4 años de residencia en Gualeguaychú. Claro. Eso tendría que haber hecho. Pía, los tiempos de la justicia muchas veces sabemos que pueden ser extensos. En este caso se necesita de cierta urgencia porque, bueno, obviamente que se nos vienen las elecciones ahora en octubre. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se tienen que tomar? ¿En cuánto tiempo les pueden llegar a responder?
hay un único plazo establecido, que es cuando uno solicita la oficialización ante la Junta Electoral. La Junta Electoral tiene 5 días para responder. Es decir, el sábado vence el plazo para nosotros presentar las listas, y del sábado 5 días para adelante es lo que le llevará a la Junta a resolver. En este caso entiendo que tiene que dar lugar al derecho de defensa por nuestro sistema legal a Davico y a la Alianza para que ellos respondan la impugnación que nosotros hicimos, y ahí resolver. Claro. En caso de que una de las partes no esté de acuerdo, posiblemente, yo creo que lo más seguro es que se vaya en apelación al Tribunal Electoral Provincial. La próxima fecha del cronograma electoral importante es el pedido de oficialización de boletas, que es el 22 de septiembre. Es decir, que tenemos todavía casi un mes hasta esa fecha, en la que tanto la Junta como el Tribunal, la Junta tiene 5 días, en 5 días sí o sí va a tener que resolver, o a lo mejor se extiende un poco más por esa cuestión. Pero todos tienen claro que tiene que haber mucha celeridad en el proceso para que ellos puedan llegar a diseñar la boleta, presentarla para su oficialización ante el juez federal de Entre Ríos, bueno, y luego la impresión. Cosa de que no se les trabe, no tanto la participación, porque eso no va a ocurrir, sino los tiempos. Por ahí uno no es lo mismo el tiempo de una imprenta con el diseñador, con lo que uno necesita. No creo que pase. Para mí hay mucho tiempo por delante, y ellos, en caso de que se impugne, que gane la impugnación y que tengan que hacer cambios en lista, van a llegar tranquilamente a cumplir con el cronograma electoral. Pía, ¿y qué los motivó a ustedes? ¿Habían charlado ya con Andrés Romero aquí en Gualeguaychú la posibilidad de impugnar la candidatura de Davico? ¿Cuándo se terminaron de decidir de optar por esta medida? Mira, nosotros como alianza ya hacía tiempo que sabíamos lo que había pasado a nivel interno y que no se le había dado lugar, porque hasta el momento era un potencial candidato el señor Davico, y podía pasar que no gane como en las PASO y que como candidato. Entonces, una impugnación en ese momento no tenía mucha razón de ser, se podría volver abstracto el objeto de la impugnación. Vistos nosotros, tanto como alianza y yo a nivel abogada en derecho electoral, que tenés una reglamentación, porque vivimos en un Estado, porque hay democracia y tenés que tener ciertas normas de convivencia, que no se están respetando y que además está afectando a los derechos de mi agrupación, dijimos, al momento que sea oportuno, si gana Davico, vamos a tener que hacer algo, porque si bien es el Estado el garante de los derechos humanos, porque en este caso los derechos políticos son derechos humanos, si el Estado no lo estaría viendo todavía, hay que hacer una presentación y solicitarlo por lo menos en el carácter de la libertad avanza. Pero también este tipo de avasallamiento que está llevando a cabo Davico afecta a todos los vecinos de Gualeguaychú, e incluso también los del pueblo bolerano, porque se está burlando en su cara. Como ya no les sirve para seguir 4 años más, está viendo qué localidad le queda a pocos kilómetros, como dijo el abogado él. O sea, es ridículo. Además, no le da vergüenza siquiera. O sea, a boca de jarro decir, no, porque la localidad yo queda acá nomás. Entonces puedo ir en bicicleta. Entonces puedo ser. Pía, ustedes también no fueron los únicos que hicieron esta presentación. Le contamos a la gente que también Leonardo Posadas de la UCR hizo una presentación similar para impugnar a Mauricio Davico, y también el abogado Julio Majul, así que ya serían 3 las impugnaciones de diferentes sectores que se presentan contra esta candidatura. Exacto, pero además hay una gravedad institucional permitir que una persona X, no importa quién, esté violentando la Constitución. O sea, ni siquiera estamos hablando en sí de la ley de municipios y comunas, que es igual, dice exactamente lo mismo. Pero está disociando la Constitución provincial y también la nacional, que es más o menos del mismo orden. O sea, el concepto de reelección no tiene el mismo valor de derecho humano. De hecho, no es un derecho humano la reelección. La reelección es un privilegio que puede tener una persona. Entonces, este señor quiere recontra aprovecharse de ese privilegio, porque ella hizo uso de esa posibilidad que le da la ley. Acá no se le está vedando ni siquiera su derecho a participar, porque, bueno, querés seguir perpetuándote en el poder y seguir juntando pelotitas, andate de concejal, andate de diputado, de senador, intentá una gobernación,
pero no quiero seguir manteniéndote en un lugar que está prohibido por ley y que de hecho siempre lo que viene de Juntos por el Cambio van contra el kirchnerismo constantemente, de que siempre son los mismos, de que siempre hacen todo en contra del pueblo, y ellos en este caso están violando leyes para seguir siendo los mismos, para mantenerse en el poder. Frigerio, de hecho, ¿cuándo se lo vio en Entre Ríos tomando mate 10 días de corrido? No en campaña, hablo en general. Frigerio, él sí vive en Capital Federal, o sea, es el caso contrario. Él tiene los hijos que van a la escuela y hace 200 años que vive en Capital Federal, por lo menos desde que empezó su carrera política. Trata del caso al revés, que en su momento todos miramos para el costado con Frigerio porque tiene el domicilio y porque, bueno, lo ven, porque tiene propiedades en Ibicuí y lo vieron caminando por Paranacito. Pía, en cuanto a los antecedentes, que esto es algo que se fija muchísimo la justicia, lo que es la jurisprudencia, ¿hay algún tipo de antecedentes? Porque, por ejemplo, me apuntan acá el tema de el gobernador de Córdoba, que fue intendente en San Francisco y también en Córdoba capital, Jorge Macri también, bueno, es el mismo caso, Axel Kicillof, que fue diputado por la ciudad de Buenos Aires y después fue gobernador de la provincia. Digo, ¿qué antecedentes tenemos como para decir, bueno, se puede llegar a dar la impugnación o no se va a dar la impugnación? Los antecedentes que podrían aplicarse por la similitud es el caso de la gobernación, para que me confundí, no me acuerdo si de Tucumán, las últimas que hubo en este proceso electoral de provinciales de dos provincias, que me voy a confundir, así que no me voy a arriesgar a decirte cuál es la provincia, en la que la Corte Nacional interpretó que ya había cumplido mandatos en cuanto a reelección, te digo. Entonces, que no podía volver a presentarse. Creo que era San Juan. Haciendo una interpretación de la Constitución provincial y aplicando los tratados de derecho internacional y los principios de derecho electoral, como es la alternancia, como que no haya perpetuidad, para que no se mantenga siempre un mismo gobierno que en definitiva dejaría de ser democrático en los hechos. Si bien formalmente vas a elección y metes la boleta, que una persona se siga manteniendo es más parecido a un sistema monárquico. Y en cuanto a puntualmente lo que es residencia en Entre Ríos, no hay antecedentes de ningún tipo, porque hay que tener en cuenta también que la provincia en sí o una similitud con otras provincias, que podría ser Santa Fe y Entre Ríos tienen un sistema bastante parecido, y acá en Santa Fe hubo un caso que se impugnó a un candidato que estaba haciendo exactamente lo mismo, era de una localidad y quería ser candidato en otra localidad. Y en esos casos, Pía, ¿los abogados presentan eso como antecedente o ustedes presentan esos casos o en este caso por ser provincias distintas no aplicaría? Sí, se presenta como antecedente, se explica en un caso análogo, más que nada para fundamentar y explicar los motivos y que hacen a nuestro Estado nacional como tal, a nuestro Estado moderno y democrático, porque si las bases de nuestro Estado es democrático, es el cuidado de los derechos, es la garantía y el no avasallamiento, porque constantemente se habla de que tenemos un Estado que no nos garantiza nada, de que tenemos gobiernos que no nos garantizan nada, y todas las propuestas de todos son, no, yo te voy a garantizar todos los derechos. Creo y entiendo que para garantizar un derecho a otro, empecemos a mostrar que lo estás garantizando y no lo estás vulnerando. Entonces, cambiemos, Juntos por Entre Ríos, también me queda por ahí los nombres anteriores. En este caso, no está, ya desde el vamos no le está respetando nada. ¿Quién les asegura a la gente de Gualeguaychú que cuando sea intendente, sea un buen intendente y haga una gestión que favorezca a la ciudad? Porque acá lo que está haciendo es algo para favorecerse él. No pensó en absolutamente nadie. Veremos entonces, esperemos estos 5 días a ver qué se resuelve. Cualquier cosa, obviamente, que vamos a estar comunicándonos o consultándote para ver cómo sigue esta situación tan compleja desde lo legal y a nosotros como ciudadanos también, que nos deja casi, te diría, sin herramientas cuando se escuchan las dos campanas, digo, y la verdad de versiones tan antagónicas de un mismo de una artículo, misma ley, ¿no? encima de una misma ley con dos visiones tan... eso es increíble. Te agradecemos muchísimo el tiempo, Pía.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Un abrazo. Ahí pasaba Pía Lombardo, ella es la apoderada legal de La Libertad Avanza, que este espacio también de la provincia de Entre Ríos que ha impugnado la candidatura de Mauricio Davico por entender que busca perpetuarse en el poder, según las palabras de la abogada, por tercera vez ser intendente, 2 veces en Pueblo Belgrano y 1 vez en Gualeguaychú. Y otro de los puntos que también se repite en todas las impugnaciones, la de Julio Majul, la de Leonardo Posadas, es el tema también de la residencia, de si vive en Gualeguaychú o si vive en Pueblo Belgrano, si está incumpliendo con Pueblo Belgrano porque no está viviendo en la ciudad que gobierna, o si no. Yo creo que es la primera vez que se esboza un argumento en este sentido, ¿no? De los años de antigüedad de la residencia, si fueran tales, no le hubieran permitido seguir siendo el intendente de Pueblo Belgrano. Claro, 4 años. Claro, pero nunca se había argumentado eso, nunca se había puesto sobre la mesa esa cuestión que me parece que es muy interesante de atender y para consultarle también a la defensa de Davico si es así, ¿no? Si hubiera estado imposibilitado de ejercer la intendencia de Pueblo Belgrano teniendo la residencia aquí en Gualeguaychú, ¿no? ¿Cómo se justifica eso? Así que eso es una buena consulta también para la defensa de Davico. Todo esto obviamente lo dirimirá la justicia y nos dirá a todos los gualeguaychenses si Mauricio Davico será o no una opción dentro del cuarto oscuro. Si no, recordemos que se modifica toda la lista, ¿no? Debería haber un corrimiento ahí de los candidatos con todo el embrollo que eso generaría, ¿no? Y el cimbronazo de algo histórico, ¿no? Que sería que un candidato en Gualeguaychú esté impugnado. Pero lo cierto es que ya se suman también desde el espacio de los libertarios, ¿no? Hasta ahora venía siendo una cuestión interna de Juntos por Entre Ríos, con el piallismo también. Las primeras impugnaciones surgen de mismo Juntos por Entre Ríos, surgen del mismo espacio de Davico. Tal cual. Ahora se suma Julio Majul. Porque competían en las PASO, claro, había ahí los intereses dentro del espacio. Interna. También aseguran desde el espacio de Davico que había una mano del piallismo también dando vuelta ahí con la figura de Leo Posadas, ¿no? Que también es cierto que es un empleado municipal, o que al menos tiene un contrato con el municipio por vaya a saber qué prestaciones. Y bueno, entonces hasta ahora era una cuestión de disputas ahí de los partidos tradicionales. En este caso también se pliega la Libertad Avanza, ¿no? Este espacio incipiente que en Gualeguaychú hizo una gran elección. Tremenda elección. Y que lo posicionó Andrés Romero con serias chances, no sé si de ser intendente, pero sí de meter al menos un par de concejales. Claro. Está entre los tercios. Está entre los tercios y quien te dice que no, si Milei, como marcan las encuestas hoy, va a ganar la elección en octubre, más allá que no le alcanzaría para ser presidente, pero sí para meterse en el balotaje como primero, un par de puntos por encima de Massa y de Bullrich. Lógicamente que si hace esa elección que marcan las encuestas, aquí en Gualeguaychú Romero tranquilamente tiene chances de quedarse con la intendencia. Bueno, hablando de Romero, salió a hablar este fin de semana Raúl Zayas, ¿quién es Raúl Zayas? Nosotros hablamos con él acá en la radio. Es el primero de la lista de Pablo Echandi, ¿se acuerdan del concejal? Sí. Que fue muy crítico del gobierno. Fue durísimo con Davico. Actual. Bueno, se pasa para la Libertad Avanza. Dijo, nosotros apostamos a ganador, como va a apostar la gente. Dijo Raúl Zayas. El sábado se conoció la noticia de que ex militantes de Juntos por el Cambio, que acompañaban la precandidatura de Pablo Echandi, confirmaron que para las elecciones generales de octubre apoyarán a Andrés Romero, el candidato de la Libertad Avanza. Esto es una expresión obviamente personal, la dice Raúl Zayas. Después me gustaría preguntarle a Pablo Echandi que no hemos vuelto. Sí, también se va a sumar a otro espacio o va a acompañar la candidatura de Davico. Tal cual, recordemos, son horas álgidas. Pablo Echandi, no Zayas, pero bueno, para saber también. Y después, así no nos extendemos mucho, vamos a hablar sobre lo que el tema Francisco Álvarez Piallo. También, ¿qué le contestó? Que hubo ahí un cruce y estuve averiguando un poco a ver
qué hubo detrás de todo eso en este supuesto apoyo, en estos supuestos llamados, qué es lo que hay de cierto y qué es lo que no, porque vamos a tener una semana también de definiciones ahí en el oficial.